El tema que vamos a tratar hoy tiene como título El caso de la Navidad. Y hay un pasaje en la Escritura que debemos analizar que no tenemos en cuenta. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés. Vamos al capítulo 7. Vamos a leer desde el 1, que es importantísimo. Mire lo que dice: mejor es el buen nombre que el perfume fino. El día de la muerte que el día del nacimiento. Para que ustedes entiendan las palabras del escritor de Eclesiastés, que se dice que fue supuestamente Salomón, Shlomo, para un hebreo o para un judío, lo importante no era la fecha de nacimiento, aunque obviamente se tenía pendiente la fecha por razones, obviamente, de razones sociales, pero más que eso, para el hebreo lo más importante era el día de su muerte. Un hebreo no tenía la costumbre que hoy en día nosotros tenemos de tener en gran magnitud lo que es los cumpleaños y sobre todo en la forma que se hace hoy en día. Y vamos a darnos cuenta que en el caso de los creyentes en Yeshua, ellos no tuvieron en cuenta sino la muerte de él. Y usted se va a dar cuenta que Pablo siempre hablaba de la muerte de Yeshua, obviamente, y de su resurrección. Porque, como él dice, si no hubo resurrección, en vano predicamos. O sea, pero Pablo resaltaba la muerte de Yeshua porque era una costumbre. La muerte era algo muy importante para el pueblo hebreo. E inclusive, aún después, los que siguieron el grupo de Yeshua, ellos mantuvieron lo mismo, el mismo pensamiento, aún el cristianismo primitivo. En los primeros 3 siglos mantuvieron eso. Y ahorita les voy a dar varios datos históricos para que ustedes se den cuenta que eso de mantener en mente el nacimiento de una persona se dio como creyentes, aún en el cristianismo primitivo, se dio muchos siglos después. Y ahorita lo vamos a ver. Pero tengan pendiente este pasaje. Después de haber dicho esto, entonces podemos seguir diciendo, casi, y es una realidad, casi toda la cristiandad y aún el mundo no creyente celebra lo que se conoce mundialmente hoy en día como la Navidad. Pero tenemos que hacernos varias preguntas con relación a este tema que vamos a seguir desarrollando, y es estas. ¿Pero qué es esto de Navidad? ¿Qué significa Navidad? También tenemos que preguntarnos, ¿nació Yeshua, o como se conoce en Occidente hoy en día Jesús, un 24 o 25 de diciembre? Las escrituras nazarenas o Nuevo Testamento, como se conoce en el cristianismo, mandan directa o indirectamente celebrar el cumpleaños de Yeshua o Jesús. Si no lo es, entonces lo que se celebra es una mentira o un engaño. O lo que está celebrando hoy en día casi todo el mundo cristiano es una mentira o un engaño. ¿Qué es lo que realmente la mayoría de la población mundial celebra en realidad? ¿Es Yeshua o Jesús el motivo de la estación, como se dice muy coloquialmente, o en inglés, Jesus is the reason for the season? ¿Es eso correcto? ¿Debe el verdadero creyente en el Eterno a través de Yeshua como Mesías de Israel ser partícipe de esta fiesta o festividad o festival? Y algo bastante importante, porque para eso tenemos que también preguntarnos, ¿cuál es el verdadero origen de esta fiesta o de esta festividad? Para ir desenvolviendo toda esta maraña, hay que empezar desde el principio. ¿Qué es esto de Navidad? ¿De dónde viene esa palabra Navidad que hoy en día usamos muy coloquialmente, muy abiertamente en todo el mundo? Bueno, el término español o castellano Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento.
Ahora tenemos que encontrar entonces el nacimiento de qué o de quién, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros, buscar el nacimiento de qué o de quién. Pero para ello también hay que analizar. La Navidad hoy en día o en la actualidad es una de las celebraciones inclusive más importantes en todo el mundo del calendario, no solamente litúrgico, pero el calendario normal. Inclusive hay muchos que dicen, a pesar que en el cristianismo tradicional también hay fechas importantes como lo son la Pascua y el Pentecostés, aún la Navidad ocupa un lugar más grande que eso. Pero también hay que tener en claro, y es una realidad, que incluso entre las personas de otras religiones diferentes a la religión cristiana, y esto le va a sorprender, incluida el mismo satanismo, celebra la Navidad. Y aún los agnósticos, que son los que no están seguros si existe o no existe Dios. Y no solamente ellos, pero aún los ateos celebran la Navidad. Actualmente, en este tiempo o en esta época de celebración o de festividades, obviamente lo que se da es reuniones familiares o de amistades con comidas y regalos. Para la mayoría de los cristianos practicantes es una emotiva fiesta religiosa. Es más que obvio. ¿Por qué? Porque en el cristianismo tradicional se cree que el 25 de diciembre nació Jesús de Nazaret, o sea, el Cristo. Y algunas de las tradiciones que se practican, entre muchas, es, por ejemplo, en Europa, desde la Edad Media, se colgaban medias en las chimeneas para que San Nicolás dejara regalos. Inclusive, esta práctica también se hace hoy en día, pero empezando desde el siglo XIX, aquí en América, especialmente aquí en Norteamérica. Por ejemplo, en los países hispanos o latinos, se realizan procesiones en lo que son en los vecindarios. En la mayoría de los vecindarios de las naciones hispanoparlantes, todavía se celebran eso. Se van de casa en casa recordando el proceso que vivió supuestamente María y José cuando buscaban un lugar o un albergue para que naciera supuestamente Jesús. Y se reunían también en ciertos lugares para cantar villancicos. Es más, en las iglesias cristianas del corte romano, o sea, católico romano, celebran 4 misas de Navidad. Eso también se da en España y en muchos países latinoamericanos. Se acostumbra inclusive en la medianoche asistir a estas reuniones papales, las cuales son conocidas como la Misa del Gallo. Esas son bastante conocidas. De hecho, usted va a escuchar en la noche donde el mismo Papa va a salir y va a dar una especie de rezo o oración con relación a esto. En Italia, inclusive se da o deja que los niños se den regalos. Es más, se cree que los regalos los da una mujer llamada Befana o Befana, que según la tradición de los italianos, era una bruja que se negó a acompañar a los reyes magos a buscar a Yeshua. Pero eventualmente esa bruja se arrepentiría y entonces ahora ya como no tuvo la oportunidad de buscar a Yeshua y darle regalo a Yeshua, ahora le da los regalos a los niños. En Islandia, por ejemplo, se tiene la costumbre de Santa Claus, que vamos a hablar un poco de eso, donde supuestamente sale Santa Claus con 13 duendes que hacen travesuras en las casas y van dejando obsequios en los zapatos de cada hogar, exactamente entre el 11 hasta el 25 de diciembre. Y hay que analizar algo, de verdad, si somos sinceros estudiantes de las escrituras, si es que realmente nos llamamos discípulos de Yeshua o de Jesús, tenemos que, primero que todo, buscar si en ellas mismas, en las escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, se da alguna mención de esta práctica. Pero si buscamos, nos vamos a dar cuenta que no va a hablar nada de esto. No se va a decir
¿Cuándo es el día exacto del nacimiento del Mesías prometido a Israel? Si nosotros vamos a estudiar los escritos nazarenos o Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que ninguno de los discípulos primeros o los primeros discípulos originales o estudiantes originales celebraron el cumpleaños de Yeshua. Usted no lo va a encontrar por ningún lado. ¿Por qué? Como ya leímos, era una costumbre no celebrar el cumpleaños de algún hebreo, sino su muerte. Es más, eventualmente lo que fueron o los que se conocerían como emisarios o enviados o apóstoles tampoco lo hicieron. Ellos no lo hicieron. No celebraron ni mandaron a celebrar el cumpleaños de Yeshua o Jesús. Como ya dije anteriormente, esta fecha en el Nuevo Testamento o en las escrituras nazarenas realmente se encuentran desveladas. Aunque obviamente vamos a encontrar algunos datos importantes que nos pueden indicar cuándo es el día aproximado en el cual Yeshua nació. Pero no vamos a ver que sería entre el 24 o el 25 de diciembre. Aún si nosotros indagamos un poquito más con la historia, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera los primeros creyentes en Yeshua lo hicieron en los primeros siglos, aún en el cristianismo primitivo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿de dónde salió entonces esta idea? Porque históricamente hablando, hay muchos que han encontrado documentos que muchos de los primeros creyentes decían que Yeshua pudo haber nacido hasta en primavera. Hay documentos del segundo, tercer siglo donde se habla acerca de eso, que Yeshua pudo haber nacido en primavera. Y como vamos a ver, nunca en diciembre, por las razones más obvias que existen hoy en día. Entonces, ¿de dónde salió la idea de esta celebración del 25? Mire, este origen de la Navidad o de esta fecha o de esta festividad está relacionado obviamente con muchos factores históricos que involucran directamente al Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano fue ese imperio que abarcó casi todo el mundo existente. Ese imperio no solamente conquistó naciones, no solamente conquistó pueblos, sino que los subyugó y absorbió muchas de las creencias que estos pueblos que ellos conquistaban tenían. El Imperio Romano conquistaría a los persas, absorbió la cultura persa, o sea, las creencias de los persas. Conquistó a los griegos y absorbió la cultura griega. Conquistó Babilonia y absorbió la costumbre o la tradición babilonia. O sea, mientras ellos iban conquistando pueblos, ellos iban absorbiendo las creencias de esos pueblos, haciendo un sincretismo, obviamente. Y eso es lo que más adelante sería la raíz o el fundamento de lo que hoy en día se conoce como la Navidad. Aunque ya existía, obviamente, por medio de ello, como lo estamos viendo ahora. Mire, sus ritos, o sea, los ritos de Roma, obviamente, eran ritos paganos. Y yo quiero hacer una aclaratoria. El término pagano que ahora mismo estoy utilizando no se entienda como algo peyorativo. El término pagano lo que indica o lo que quiere decir es una persona campesina. Eso es lo que significa el término pagano al español. Una persona campesina, del campo. Lo que pasa es que anteriormente se utilizaba mucho ese término. ¿Por qué? Porque las personas del campo eran muy supersticiosas. Entonces ellos relacionaban cada aspecto de la naturaleza con una divinidad o con una deidad, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, cuando ellos veían que el sol salía tan brillante, entonces se la anotaban a una deidad. Cuando llovía bastante, entonces se la sumaban a una deidad o a un dios. Entonces, fue ahí donde el término pagano tomó más poder, relacionando de que todos los paganos, o sea, todos los campesinos, eran personas idólatras que relacionaban
todos los sucesos naturales o de la naturaleza con una deidad. Anteriormente no era algo raro decirle a una persona, tú eres pagana. La persona era normal, no se ofendía, porque ellos sabían que eran campesinos. Eso era lo que era el término, campesino. O tú eres pagano, o tú eres campesino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que en la Roma antigua, la religión que ellos más profesaban era la religión de los paganos, o sea, de los del campo. Porque esa religión que ellos tenían, eventualmente los de las ciudades la absorbieron también. Y eso era lo que ellos practicaban. Ellos practicaban el paganismo. Era algo normal entre esa cultura, entre la cultura, en este caso, romana. Y recuerde de que Roma invadió a lo que en ese entonces se conocía como Judea, o sea, lo que en ese momento era considerado parte del territorio hebreo, israelita. Y en los tiempos de Yeshua, los que dominaban eran los romanos. Ellos eran los que tenían el poder. Y la mayoría de las personas que eventualmente vendrían, a pesar de que los primeros creyentes o estudiantes de Yeshua eran judíos, eventualmente 30 años, 40 años después empezaron a agregarse los de origen gentil o paganos. Y eso fue un problema de desorden hasta el día de hoy. Hay documentos históricos comprobados que esto de la Navidad no tiene origen en las escrituras nazarenas o en el Nuevo Testamento, sino que tiene sus orígenes en la antigua Roma. Y ahorita vamos a darnos cuenta un poco más. Esto surgió inclusive antes del nacimiento de Yeshua, o sea, lo que es la Navidad que se practicaba en ese entonces. Y no solamente antes del nacimiento de Yeshua o de Jesús, sino que también se llegó a practicar mucho después, o se siguió practicando mucho después. Obviamente después tomaría ciertos matices cristianos, como lo vamos a ver también, pero lo que son las primeras sectas o comunidades cristianas existentes en ese momento no celebraban este tipo de fiesta y mucho menos la relacionaban con el nacimiento de Yeshua o Jesús. De hecho, si miramos, por ejemplo, las antiguas costumbres de ellos, nos vamos a dar cuenta que como los hebreos, aquellos cristianos primitivos, no celebraban el nacimiento de aquellos que hacían parte de su comunidad, sino más bien también tenían en memoria o en cuenta la muerte de sus mártires. Para ello era más importante, de igual forma como los antiguos hebreos, no el nacimiento de la persona, sino en el momento que moría la persona. ¿Por qué? Porque para ellos el morir, ¿qué era? Según Pablo, ganancia. Para ellos era importante cuando una persona partía, porque decía, ya llegó a la meta. Ahora, si nosotros buscamos en la historia o indagamos un poquito más en la historia con relación al nacimiento supuesto de Yeshua o de Jesús, el 25, nos vamos a dar cuenta que esto tomó fuerza más que todo en el siglo III de la era común, lo que se conoce como después de Cristo, y más sobre todo en el siglo IV de la era común. Mire, hasta el siglo III de la era común no tenemos inclusive noticias, y estoy hablando a principios. Todavía no tenemos noticias sobre el día del nacimiento de Yeshua o de Jesús. Los primeros testimonios de los susodichos padres de la iglesia o escritores eclesiásticos señalan diversas fechas. Por ejemplo, el primer testimonio indirecto que el nacimiento del Cristo fuese el 25 de diciembre fue dada por un cristiano llamado Sexto Julio el Africano en el año 221. Imagínense, en el año 221 estamos hablando más de 190 años después de que Yeshua murió, resucitó y subió a los cielos. En el 221 después de la era común, o sea, de Cristo. Y la primera referencia directa, esto que yo le acabé de decir es una referencia indirecta, o sea, solamente como que digo, bueno, a lo mejor Jesús o Jesús, como se conocía en griego,
Así era que los griegos le llamaban Yesous. Yesous, a lo mejor sería bueno pensar que él nació el 25 de diciembre. Pero una referencia directa de la celebración del 25 de diciembre como nacimiento de Yeshua o de Jesús o de Yesou en griego aparece aproximadamente en el 354 después de la era común, o sea, después de Cristo, en un tipo de manuscrito donde se decía o se daba énfasis acerca del natalicio de Yeshua más o menos en esa época. Pero recordemos de que aquellos creyentes en Yeshua como Mesías de Israel de origen gentil, todos ellos antes eran paganos y tenían sus tradiciones que en muchas de las ocasiones no abandonaban. Y recordemos, no hay algo más real que el dejar a un lado la tradición. Se nos hace difícil. Aun cuando nosotros nos llamamos ser creyentes, hay ciertas tradiciones que no queremos soltar. Para esa época no era algo diferente. Aún así, a pesar de que hubieron estas citas indirectas y directas, aún otra rama del cristianismo, porque el cristianismo no era ortodoxo, esa rama del cristianismo que se encontraba en Oriente, ellos creían que Yeshua había nacido el 6 de enero. Y desde muy temprano ya habían dado la idea también, en el siglo II de la era común. Pero fue más que todo entre los años 300 y 400 que realmente se habla más abiertamente acerca del tema. Por ejemplo, en el año 345, 346, fue cuando oficialmente fue reconocido por el Imperio Romano que ya aceptaba el cristianismo. Recordemos que el Imperio Romano antes perseguía el cristianismo primitivo, pero ya después con Constantino, el rey romano Constantino, él legalizó el cristianismo. Al legalizar el cristianismo, muchas personas se dieron a la tarea de entonces tratar de oficializar ciertas doctrinas. Una de ellas, el nacimiento de Yeshua. Y en la época esta que yo le estoy diciendo, 345, 346, después de la era común, un obispo que de hecho se cree que fue un papa llamado Liberio, él da o confirma la idea que se ponga el nacimiento de Yeshua o de Yesous el 25 de diciembre. Y lo confirmó eventualmente el que se conoce entre la Iglesia Cristiana Católica como el Papa Julio I en el año 350 y 353, cuando la legaliza. O sea, él legalizó en el año aproximadamente 350 y el año 353 la idea de que Yeshua nació en el 25 de diciembre. O sea, él fue el Papa que dijo, vamos a poner como regla de oro que Yeshua nació el 25 de diciembre. ¿Y esto por qué? ¿Por qué este papa hizo esto? Porque el papa ya sabía que de antemano el mundo pagano que se estaba viniendo a ser parte del cristianismo primitivo no querían dejar las tradiciones de la celebración de la Navidad que ellos tenían anteriormente. Entonces, al ver eso, que ellos no querían soltar eso, ¿qué hicieron? Bueno, vamos entonces a mezclarla. Vamos a crear aquí un sincretismo. Y usted podrá decir, pero eso pasó. Bueno, les comento que hasta el día de hoy eso se hace. Por ejemplo, cuando los españoles vinieron a las Américas, de España a las Américas, cuando por medio de Cristóbal Columbus o Cristóbal Colón descubrieron, como se dice por ahí, a las Américas, ¿qué hicieron muchos de los cristianos católicos para convertir a los indígenas de aquí de las Américas? Bueno, ellos tienen ciertas prácticas, vamos a disfrazar las prácticas de los indígenas con las prácticas cristianas católicas. Entonces disfrazaron a la diosa azteca Tonatzin, que esas tribus adoraban, y la disfrazaron de la guadalupana. Y así disfrazaron a muchas prácticas que los indígenas tenían como cristianas. Eso es algo que siempre ha pasado en la iglesia cristiana.
sea la iglesia cristiana católica o sea la iglesia cristiana protestante. Siempre ha pasado en la historia. Para tratar de ganar, siempre convierten las cosas del mundo al cristianismo. Así es que pasan las cosas. Entonces, este Papa Julio I legalizó que Yeshua nacería supuestamente el 25 de diciembre. Pero, ¿por qué? En base a eso. Y luego de que este Papa dijera esto, un siglo más tarde, el Papa o un Papa llamado León Magno confirmó en todo el Imperio Romano, aproximadamente en el siglo VI, en el año 440, la fecha del 25 de diciembre como nacimiento de Jesús. y fue el emperador Justiniano, un emperador romano, que en el año 529 la extendió más en lo que es la Roma del Oriente, porque recuerde de que Roma estaba dividida. Estaba la Roma de Occidente y estaba la Roma de Oriente. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el Papa León Magno, la idea del 25 de diciembre estaba solamente en la Roma occidental. Pero el emperador Justiniano en el 529 después de Cristo o después de la era común la extendería en lo que se conoce el Imperio Romano de Oriente. Y él no solamente la extiende, sino que él la hace o la convierte como una de las fiestas cívicas de todo el Imperio Romano. Ya después de esto, de que las dos Romas, la Roma occidental y la Roma oriental, hubiera aceptado el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, obviamente el Papa Gregorio el Grande empezó entonces lo que se conoce como la adoración a Jesús o a Jesús o a Jesús, porque anteriormente en latín era Jesús. Jesús empezó la adoración en servicios especiales los domingos para esa época. Y eso se puede encontrar en varios libros de la historia de la iglesia cristiana, tanto la iglesia cristiana católica como la iglesia protestante. Aún así, hubieron muchas iglesias ortodoxas, o sea, cristianas ortodoxas en Oriente, que rechazaron la idea y todavía siguieron manteniendo que no, que Jesús o Jesús nació fue el 6 de enero. Aún así, hay muchos eruditos e historiadores cristianos que confiesan que ciertamente esto de la Navidad no es correcta, que es falsa. Por ejemplo, mire lo que escribe la Enciclopedia Católica, Cristiana Católica. Dice, la Navidad no estaba entre las primeras fiestas de la iglesia cristiana. Solo confiesa la Enciclopedia Católica. Mire lo que confiesa la nueva Enciclopedia Católica. Dice, inexplicable como parezca, no se conoce la fecha del nacimiento de Cristo. Los evangelios no indican ni el día ni el mes. Ahora mire lo que reconocen estos eruditos cristianos protestantes. Dice, mire lo que dicen ellos. La observancia o la celebración de la Navidad no proviene de designación divina, o sea que no es un mandato divino, ni tiene su origen en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no la originó, o sea, no tiene su origen en el Nuevo Testamento. De hecho, ni a partir del Nuevo Testamento, ni de ninguna otra fuente puede determinarse el día del nacimiento de Cristo. Durante los primeros 3 siglos, los padres de la iglesia, obviamente, no hablan de ninguna observancia especial de la natividad. Eso se encuentra en la Enciclopedia Bíblica, Teológica y Eclesiástica de 2 eruditos cristianos de apellido McClintock y Strong, que de hecho Strong fue el que crearía el diccionario Strong para los cristianos protestantes. Ahora miren lo que sigue diciendo ellos, estos 2 cristianos eruditos de la materia o en la materia. Dice, el día y el mes del nacimiento de Cristo no se menciona en ninguna parte de la historia del evangelio y no se puede determinar con certeza.
Mire lo que dice inclusive la Enciclopedia Británica, que es una enciclopedia bastante conocida. Dice, una explicación generalizada del origen de esta efeméride es que el 25 de diciembre se produjo la cristianización del 10 Solis Invictus Natalis, o sea, el día del nacimiento del sol invicto. Ahora mire lo que menciona esta enciclopedia que se llama The World Book Encyclopedia. Dice, la primera mención de la celebración de la Navidad se hizo en un calendario romano primitivo del año 336 antes de la era común, o sea, antes de Cristo. O sea que antes de que naciera Yeshua o Jesús ya existía la Navidad. Sí. Imagínense. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, entonces, ¿de dónde salió esto? Si Yeshua no nació el 25 de diciembre y estos susodichos padres de la iglesia no hablaron de ello, y fue hasta el año 300 de la era común que empezó ya a darse por sentado que fue el 25, ¿de dónde salió esto? Bueno, los historiadores tienen inclusive información acerca de esto. En la época antes del nacimiento de Yeshua, obviamente, el Imperio Romano era el que estaba tomando el poder absoluto de todas las regiones de ese momento, o lo que existía como población en ese momento. Y ya cuando la religión cristiana empezó a tomar poder, el Imperio Romano la adoptaría y la haría oficial como religión. Obviamente, para los paganos de la época se le haría difícil el aceptar que el cristianismo fuera la religión oficial y no el paganismo. Entonces hubo una lucha entre el paganismo y el cristianismo que ya era oficial en Roma. Y algo que estaba en batalla era, en este caso, la pelea entre los dioses que ellos tenían. Por ejemplo, en la cultura antigua, y presta atención a esto porque es importante, en la cultura antigua que Roma absorbió, empezando de Egipto, al dios Sol, que había nacido el 25 de diciembre, como ya habíamos dicho, el Sol invicto, era llamado o era conocido como Ra. Para los griegos era conocido como Cronos. Para Grecia también era conocido como Dionisio. Para los babilonios era conocido como Tamuz. Para los persas era conocido como Zoroastro. También era conocido como Mitra. Para los vikingos era conocido como Frey. Y todos ellos nacieron o habrían nacido supuestamente, según las leyendas, el 25 de diciembre. ¿Qué pasa? Los romanos absorbieron todas esas religiones, volvieron eso un sincretismo. Eventualmente, Roma exaltaría lo que para ellos era normal, combinándolo con las otras religiones, obviamente. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a su dios Sol, al cual ellos llamaban Saturno, que es igual que Mitra, que es igual que Cronos. La misma cosa, obviamente con diferentes nombres. Entonces la adoración a Saturno, eso que ellos hacían, ese culto que le brindaban a Saturno, es lo que se conocería más adelante como la Saturnalia o los Saturnales, que obviamente es una especie de festival carnavalesco o un carnaval que representaba el solsticio de invierno y honraba al dios Saturno, como ya le había dicho. ¿Y quién era este Saturno o este dios Saturno? Para los romanos, el dios Saturno era el dios Sol, o sea, el dios del fuego, que también estaba relacionado con la agricultura y la cosecha, ya de que obviamente para los romanos las cosechas eran importantes para el sostenimiento de su nación, era algo normal para ellos, y no solamente para los romanos, sino para todos los pueblos que hicieron parte del Imperio Romano. Este dios se llegó a conocer también en Roma como Mitra, que de hecho para los persas, porque ese era un dios persa, también se conocía como el dios de la justicia, que nació obviamente el 25 de diciembre y era considerado como el Solis Invictus, o sea, el sol invicto o invencible.
Y este culto a este dios Mitra, que era igual a Saturno, se conoció como mitraísmo. Este festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas obviamente se dieran o crecieran. Los saturnales se realizaban entre el día 17 y el 23 de diciembre, los días más cortos del año. ¿Para qué? Para desembocar el día 25 de diciembre, que se consideraba el nacimiento del nuevo sol en la Roma pagana. Y es ahí que ese día se celebraba lo que se conoce como, ya había dicho anteriormente, el Dies Natalis Solis Invictus, o sea, el día del nacimiento del sol invicto. ¿Por qué? Porque para ellos el sol daba la victoria de la luz sobre la noche más larga del año, que se daba en ese momento. Según se cree, según los historiadores que han averiguado, dice, la Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo y así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento. Y obviamente, como estaba relacionado con lo agrícola, las actividades agrícolas concluían en esa época. Y tanto los campesinos como los esclavos podían aplazar o detener el trabajo cotidiano. Los romanos visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes juntos y públicos. ¿Les suena familiar eso? Durante esta festividad, tal como también lo explica la Enciclopedia Británica, se suspendían todos los trabajos y negocios. Los esclavos tenían libertad temporal para decir y hacer lo que quisieran y se suavizaban ciertas restricciones morales. O sea, cuando dice se suavizaban ciertas restricciones, que ellos podían hacer lo que sea. Y ahorita vamos a ver algo bien interesante. Dice, en estas fiestas que duraban 7 días, los esclavos gozaban de gran permisidad. Podían vestir incluso las ropas de sus amos y ser atendidos por esto sin recibir ningún castigo. O sea, esa era la fiesta más que todo de los esclavos. También durante esta celebración se entregaban, como ya se dijo anteriormente, regalos. Y esto no quedó entre los romanos paganos, sino que el cristianismo en ese sincretismo lo adoptaría. Asimismo, los romanos celebraban la fiesta del nacimiento del sol invicto, en la que el 25 de diciembre era el primer día después del solsticio de invierno, en donde las horas del sol empezaban a ser mayores a las horas de oscuridad. Lo que trataron de hacer los cristianos primitivos fue tratar de absorber eso. ¿Por qué? Porque no había forma para ellos de quitarlo, de derrocarlo. Entonces lo que hicieron fue absorber eso. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia cristiana primitiva eligió entonces el 25 de diciembre como el nacimiento de Yeshua como estrategia en su proceso de expansión, en el que sistemáticamente buscó, obviamente, imponerse ante la religión del paganismo, absorbiendo y fusionando sus celebraciones sobre las tradiciones, ritos, cultos paganos de los diversos pueblos convertidos de la antigua Roma. El ritual, obviamente, de la Navidad, y más sobre todo en el cristianismo, fue evolucionando con los siglos. Y lo que se festeja hoy en día en el mundo es muy diferente a las primeras Navidades que existieron, obviamente por las razones de los nombres. Y una de las cosas que se basaron para decir de que valdría la pena ponerlo el 25, ya que esos dioses eran conocidos como el sol invicto o el sol de justicia, fue un pasaje que se encuentra en Malaquías hablando acerca de que el Mesías prometido vendría a ser el sol de justicia. O sea, tomaron ese verso, como decían, bueno, los paganos tienen a su Dios como el sol invictus, y como Mitra es el Dios de la justicia, y como a Yeshua se le conoce como el sol de justicia, entonces vamos a aprovechar y poner a Yeshua o a Jesús o a Yeshua en griego o a Jesús en latín, vamos a ponerlo en esa fecha. Ahora sí, vamos a ir a las escrituras nazarenas.
Dice las escrituras nazarenas o Nuevo Testamento que Yeshua nació un 25 de diciembre. Hay que ser realista en todo lo que tiene que ver con el aspecto geográfico. Si, por ejemplo, si nosotros notamos en esta época, en la mayoría de los casos, las naciones que pasan por esta temporada, el clima es un clima no cálido, es un clima bastante fuerte en cuestiones de frío. Y si nos vamos o nos transferimos a lo que es el Medio Oriente, especialmente en Israel, más en Judea, en Belén, nos vamos a dar cuenta que cuando llega esta temporada es fríísimo. E inclusive para esta época, no siempre, pero se da de que nieve o que caiga nieve. Para esta época, ninguna persona consciente, ninguna persona inteligente que fuera pastor tendría a sus animales, especialmente las Ovejas. y más sobre todo en la noche para esta temporada. Cada pastor en Israel guardaban sus animales porque sabían que por la temporada, al mantenerlas afuera, podían morir. No solamente los animales, pero ellos mismos como pastores. Vamos a ver lo que dice las escrituras nazarenas o el Nuevo Testamento con relación al nacimiento de Yeshua. Y así tendremos una idea. Ya teniendo en cuenta de que en Israel para esa época era frío y nadie podía salir de esa forma que hoy en día pues se piensa si es que Yeshua nació para esa época. Recuerde de que para ese momento Joseph, que es su verdadero nombre, y Miriam o María, como se conoce, estaban yendo de Nazaret, de Nazaret, a Belén, o sea, Betlehem. Y ella estaba embarazada, era una mujer embarazada, estando en camino. Imagínese usted pensar de que un hombre como Joseph o José haya expuesto a su esposa Miriam o María a un viaje que le podía inclusive no solamente costar la vida al bebé, pero la vida a ella, cuando sabemos que para esa temporada era temporada fría, demasiado fría hasta el punto de que puede nevar, hasta el día de hoy nieva. Y miren lo que dice, por ejemplo, si nos vamos a las buenas nuevas de Lucas, y vamos a ir al capítulo 2, y vamos a el verso 1. Miren lo que dice aquí bien interesantemente. Dice de esta forma: sucedió en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, o sea, el emperador romano de la época, para levantar un censo de todo el mundo habitado, incluido hasta en las áreas de Israel, de Judea. Este primer censo se realizó mientras Quirinio era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. O sea, la razón por la cual Joseph y Miriam salieron de Nazaret o Nazaret a Betlehem o Belén fue porque se necesitaba que ellos se fueran a censar. ¿A qué? A la ciudad donde José había nacido. ¿Dónde había nacido Joseph? Había nacido en Betlehem, o sea, en Belén. Él era de allá, pero que vivía en Nazaret o Nazaret. Entonces, ¿qué pasa? Él tuvo que viajar por obligación o mandato del emperador romano a la ciudad de donde él había nacido. Por eso fue el motivo que él salió. Entonces, ¿qué pasa? Que él fue allá con su mujer, embarazada, obviamente, como ya nosotros sabemos la historia. ¿Y qué dice? Verso 4. Así que Joseph, o sea, José, subió desde el Galil, o sea, desde Galilea, de la ciudad de Nazaret o Nazaret a Yehudá, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, o sea, Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, o sea, del rey David, para inscribirse con Miriam, o sea, María, su esposa, quien estaba encinta, o sea, embarazada. Sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, cuando ella fue a dar a luz, y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y hay que darse cuenta que el pesebre
es un Abrevadero. de agua para los animales. Ahí fue donde acostó al bebé. El pesebre no es donde ellos estaban, o el lugar. El pesebre era solamente Un abrevadero que es un lugar donde se puede colocar agua para los animales y de igual manera comida. Y fue donde ellos pudieron poner al niño, al bebé. Y dice de esta manera, porque no había lugar para ellos en la posada. Eso después lo podemos hablar eventualmente, pero por razones del tiempo vamos a ir al punto. Dice, en aquella región había unos pastores, noten esto, en aquella región había unos pastores que pastoreaban obviamente ovejas, porque eso era lo que ellos hacían, pastorear ovejas, que velaban y montaban guardia en la noche sobre su rebaño. Mi pregunta es, si en Israel para esta época es de frío y de noche peor, las temperaturas todavía bajan más de lo normal, ¿cómo es que estos pastores todavía estaban ahí de noche si realmente era diciembre, aproximadamente casi llegando el 25? Es imposible que una persona pensante crea que Yeshua pudo haber nacido en esa época, cuando aquí se nos está mostrando todo lo contrario. O una de dos, o el texto me está mintiendo o lo que se me ha enseñado está mintiendo. Yo tengo que escoger cuál de los dos me está mintiendo, porque no pueden ser los dos verdaderos. O uno es verdadero o el otro es falso, pero no pueden ser los dos verdaderos. Pero usted tiene que escoger cuál es la verdad. Y aquí vemos estos pastores en plena noche pastoreando sus ovejas cuando el suceso esto se estaba dando, o sea, el alumbramiento del el bebé Yeshua. Y que dice, entonces un mensajero, o sea, un ángel del Eterno, se presentó ante ellos y la gloria del Eterno los rodeó de esplendor y se llenaron de gran temor. Pero el mensajero les dijo, no teman, miren que les traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David, o sea, en Betlehem, Belén, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías soberano. Y esto les servirá de señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el mensajero o con el ángel una multitud de las huestes celestiales, o sea, más ángeles, que alababan a Elohim o a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, aquí vemos que no puede ser que Yeshua haya nacido un 25 de diciembre. Entonces, podemos concluir en ese punto de que la idea del 25 de diciembre, entonces, no es verdad. Y me corresponde a mí y le corresponde a cada persona, entonces, escoger entre la verdad y la mentira. ¿Qué tal el árbol de Navidad? Porque hoy en día, entre las muchas características que tiene la celebración de la Navidad, es que envuelve muchas prácticas, muchos adornos que supuestamente están relacionados con algo de las escrituras. Y entre eso está el árbol de Navidad. ¿Qué tiene que ver un árbol con el nacimiento de Yeshua? Hay muchos, por ejemplo, que toman a un pasaje de la escritura que se encuentra en el profeta Oseas. Y en el profeta Oseas, capítulo 14, verso 8, habla algo bien interesante, que muchas personas lo toman para decir, de ahí es que sale la idea del árbol, cuando no lo es, cuando no dice eso en el contexto. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos al profeta Oseas, en el capítulo 14, el verso 8, dice, Efraín dirá, Efraín es las 10 tribus que se le rebelaron contra el Eterno y fueron sacadas de su tierra y hoy en día está mezclada entre las naciones. Dice, Efraín dirá, ¿qué más tengo que ver con los ídolos? Cuando respondo y lo miro a él, dice el Eterno, vengo a ser como ciprés verde, tu fruto te lo proveo yo. Entonces muchos en el cristianismo tradicional toman este pasaje para decir, bueno, ahí está el por qué es que tomamos un árbol, porque aquí dice esto.
Pero si usted lee todo el contexto, no está hablando de que uno tiene que ir a cortar un árbol ni ponerlo en la casa para celebrar nada. Está hablando de algo completamente diferente. Y ahí volvemos de nuevo a la cuestión de torcer las escrituras para hacerle decir lo que yo quiero, más no lo que realmente está diciendo en su contexto. Obviamente, la tradición del árbol no nació de este pasaje, sino que realmente nació de Europa, especialmente de esas tribus paganas que salieron del paganismo, como ya lo hemos visto también. De hecho, los primeros cristianos descubrieron que muchos de los practicantes, o entre ellos también, que fueron paganos, y aceptaron que el árbol había nacido o había sido un objeto de culto entre el paganismo, especialmente entre las culturas nórdicas, donde se creía en este dios llamado Frey, que era también conocido como el dios Sol. Y eventualmente un cristiano católico, cristiano universal llamado San Bonifacio, cuando fue a Alemania y evangelizó a los alemanes en esa época, en ese tiempo, impuso el pino como símbolo del amor de Dios. Y obviamente lo adornó según lo que dicen los cristianos católicos, lo adornó con manzanas que representaban el pecado original y también con luces como luces de velas que representaban supuestamente la luz del mundo, etcétera. Pero la primera vez que realmente esta práctica del árbol se tomó como el nacimiento de Yeshua fue básicamente en el siglo XV, más sobre todo en el siglo XVI, como ya había dicho, en Alemania y en la Europa oriental. Hay muchos pasajes de las escrituras que inclusive se nos habla en contra de tener algún tipo de práctica relacionado o algún tipo de culto relacionados con los árboles. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a las escrituras hebreas o al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con varios pasajes interesantes. Por ejemplo, miren lo que dice el libro de Devarim o Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 12. Y vamos a ir al verso 1 en adelante. Miren lo que dice el Eterno a los hebreos. Estas son las leyes y las reglas que deben observar cuidadosamente en la tierra que el Eterno, el Dios o Elohim de tus padres, les está dando para que la posean mientras vivan sobre la tierra. Mire esto, verso 2, y aquí está la clave. Ustedes deben destruir todos los lugares en los que las naciones que van a desposeer adoraban a sus dioses o a sus deidades, sea el elevado de los montes o en colinas, y ahora miren esto, o bajo cualquier árbol frondoso o hermoso. Obviamente, personas van a decir, bueno, pero es que no estamos haciendo ningún tipo de culto. Sí lo están haciendo. Cuando usted muy vigorosamente trae a un árbol a su casa, es porque le va a dar algún tipo de culto. Sea no de adoración, pero sí de homenaje, se lo va a dar. Y el Eterno le está diciendo a los hebreos, tengan cuidado. No hagan eso. Destruyan cualquier tipo, aún de árboles que se pueda pensar, se pueda utilizar para eso. Si yo como persona le voy a dar algún tipo de honra a ese árbol, lo voy a adornar, le estoy dando una honra. Porque ¿para qué yo voy a adornar un árbol? Ahora, si yo, por ejemplo, planto un árbol para que me dé sombra, ya es otra cosa diferente. Si yo planto un árbol para que me dé fruto, ya eso es otra cosa diferente. Si yo planto un árbol para que me ayude a purificar el aire donde yo estoy, eso es algo diferente. Y sí, hay que cuidar, en este caso, al medio ambiente, los árboles. Eso es algo lógico. Pero cuando yo tengo en mente utilizar eso que es creación para darle una honra mayor, como por ejemplo cortarlo para ponerlo en mi casa y ponerle adornitos, ya le estoy dando una honra mayor, que no está relacionado ni siquiera con las escrituras ni es mandato. De hecho, usted podrá decir, bueno, pero eso se dio en los tiempos de Moisés. ¿Oh, sí? Bueno, después, en los tiempos de los reyes, ya cuando pasó Moisés,
También se volvió a recordar, porque ellos no dijeron, bueno, pero eso fue en los tiempos de Moisés. Miren lo que dice en Reyes. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 14. Y vamos a leer el verso 23 por razones del tiempo. Miren lo que dice el Eterno por medio de la persona que escribe. También se edificaron los hebreos. Miren lo que hicieron los hebreos. Después de que el Eterno les dijo a ellos que no lo hicieran, miren cómo ellos cayeron por la tradición. Dice, también se edificaron lugares altos, imágenes y estatuas de acera en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Y hay muchos pasajes así donde hablan acerca de que el Eterno les dice, tengan cuidado de no practicar eso. De igual forma podemos decir de que los regalos de Navidad no tienen nada que ver con la supuesta Navidad o con el nacimiento de Yeshua realmente. Porque si la gente dice, no, lo que pasa es que los Reyes Magos llevaron regalos. Bueno, llevaron regalos, pero no se repartieron regalos entre ellos. El regalo fue para el rey. ¿Y qué pasa en Navidad? La gente se da regalos cuando, primero, no se dice por ningún lado en las escrituras que se debe hacer. Segundo, que eso eran prácticas de la antigua natividad, del sol invictus. Tercero, de que cuando se llevaron regalos fue al rey, a Yeshua, no entre ellos. ¿Cómo entonces es que la gente se reparte regalos? Y obviamente hay muchas otras prácticas que no me voy a entrar por razones del tiempo, que como vamos a ver que no tienen ninguna relación con el nacimiento de Yeshua. Mas aún así, y ya para ir terminando, les voy a dejar estos pensamientos. Mire, muchos pastores, teólogos, sacerdotes, eruditos cristianos reconocen, como ya hemos visto, que el 25 de diciembre corresponde a un festival o fiesta pagana. Aún así se atreven a decir, parafraseando, que si eliminamos los elementos paganos de la misma, o sea, de la natividad pagana, y le agregamos el producto, el condimento adecuado del cristianismo, voilà, ya tenemos la natividad cristiana. De hecho, muchos pastores, parafraseándolos, y ustedes podrán escuchar, dicen que la excusa es que nadie sabe cuándo nació Jesús. Pero la cuestión es esta. Volvemos de nuevo a replantearnos la pregunta. ¿Será que Cristo nació en diciembre? Bueno, muchos dirán, entre los pastores que reconocen esto, dice, lo más probable es que no. Pero ¿qué importa la fecha? Mire esto. Dicen los pastores, ¿qué importa la fecha? Pero si ellos están diciendo que hay que hacerlo el 25, más aún así dice, pero ¿qué importa la fecha? Lo que importa es que nació. Y hay que celebrar que el Dios Padre envió a su Hijo. Y dicen que es una fecha digna de recordar. Aunque digan que ¿qué importa la fecha? ¿Qué importa la fecha? Pero es una fecha digna de recordar. Cuando el Mesías nació e hizo lo que hizo en la tierra. Otros inclusive se atreven a decir, es obvio que un cristiano no la debería celebrar como el mundo la celebra. La pregunta que uno entonces se debe hacer es, entonces, ¿cómo se debe celebrar? ¿O teniendo qué base? Otros inclusive pueden ir un poquito más lejos y dicen, bueno, debemos celebrarla como las escrituras mandan. Pero espérate, si reconocen que no es el 25 y reconocen que la Biblia no habla de esa, entonces ¿cómo van a decir como las escrituras mandan? Y usted se va a encontrar pastores y sacerdotes diciendo eso. Otros más sinceros dicen, bueno, la Biblia dice que no debemos celebrar la Navidad, pero sí dice el hecho de que Yeshua haya nacido. Es verdad, Yeshua nació. Pero aún así, citan
pasajes de las Escrituras para tratar de acomodar el hecho del nacimiento del 25 de diciembre cuando no lo dicen. Por ejemplo, citan Johanán o Juan capítulo 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, lo dice. Pero ¿dónde dice que nació el 25 de diciembre? Primero. Segundo, ¿dónde dice que debemos celebrar la Navidad o el nacimiento de Jesús en ese pasaje? Por ningún lado. Y aún así dice que la verdadera Navidad es la historia, obviamente porque están tratando de apelar de que todos la celebren y dicen, es que la verdadera Navidad es la historia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Y utilizan inclusive hasta Romanos 14 para decir que hay que celebrarla obligatoriamente. Es más, toman pasajes, como ya había dicho, para condenar a las personas que no celebran la Navidad el 25 de diciembre. Y dice, no, lo que pasa es que en este tiempo los cristianos tienen la oportunidad de recibir supuestamente un espíritu navideño. Imagínense, un espíritu navideño. Y dice, y esta es la oportunidad de quitar el espíritu de tristeza. ¿Con qué? Con el intercambio de regalos, de alegrías, sobre todo porque el mayor y mejor regalo ha sido el Hijo de Dios. Muchos todavía siguen diciendo, bueno, ciertamente sí, Yeshua o Jesús no nació el 25, pero ¿cuál es la diferencia? Si fue el 6 de enero, el 6 de agosto, el que sea. Y dicen, ¿tendrá más poder espiritual un día de la semana específico? Bueno, cuando es mentira, ya entonces grave la cuestión. Y otro van todavía peor. Muchos dicen, bueno, lo que pasa es que si nosotros desapareceríamos la fiesta, entonces tendría más fuerza el Día de las Brujas. No, eso no es verdad. Otros que aceptan que la fiesta del 25 de diciembre tiene una raíz pagana, más aún así dicen, no me importa. No me importa, a los cristianos no nos debe importar, pues aunque tenga una raíz pagana, glorificamos a Dios en ese día. Imagínense hasta dónde pueden llegar. Saben que es pagano y no les importa y dicen que glorifican a Dios en ese día. Y dicen, Jesús es la Navidad. Hay que arrebatarle al diablo todo eso. Y aún así todavía siguen diciendo, lo que pasa es que ese es un buen tiempo cuando el mundo está dispuesto a escuchar las buenas noticias del evangelio. Es un tiempo de reflexión, de amor, de solidaridad, de ayudar. Y estos son los valores cristianos que se deben expresar, enfatizar. Ahora, la pregunta es, ¿usted como creyente va a esperar hasta el 25 de diciembre para compartir las buenas noticias? ¿Usted va a esperar que una persona conozca de las buenas noticias hasta el 25 de diciembre o cada 25 de diciembre? Eso es algo que uno tiene que pensar. Y todavía muchos de estos sinvergüenzas, porque realmente eso es lo que son la mayoría, dicen, este es el día en que todos los centros comerciales, o sea, los moles, están hablando del nacimiento de Jesús. ¿Será eso verdad? Y no solamente queda ahí, sino que dice y se atreve a decir que en todas las estaciones de radio se escucha el promulgar Emmanuel ha venido. Prenda en las estaciones de radio, a ver si todas las estaciones de radio están diciendo que Emmanuel vino. Es más, también se atreve a decir que es el día donde los ateos tatarean canciones navideñas. Mi pregunta es, ¿todas las canciones navideñas hablan de Yeshua o de Jesús? Y dice, no, lo que pasa es que hay que aprovechar el tiempo para predicarle a todas esas familias que están sensibles. Vaya a predicarle a una de esas familias ateas que no creen nada, a ver si le van a recibir el mensaje de Yeshua o de Jesús. Trate y usted se va a dar cuenta cuál va a ser el resultado.
Es más, hay que ser sincero y hay que analizar. Mire, todos los ateos y todas las religiones y aún los anti-Yeshua o los anti-Jesús saben más de historia y conocen que lo que se celebra o lo que ellos celebran, porque ellos lo celebran, está relacionado al paganismo histórico. De hecho, hasta hacen mofa del cristiano cuando celebran ellos. Imagínense, hacen burla de eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso no es el nacimiento de Yeshua. Ellos se burlan. ¿Por qué? Porque virtualmente casi todo el mundo, como ya se dijo casi al principio, incluyendo las religiones no cristianas y paganas, incluyendo el satanismo, aún los ateos celebran esta fecha. Pues saben que no tiene nada que ver con las escrituras ni con el Dios verdadero de las escrituras, sino que es una extensión o continuidad de las fiestas de los antiguos paganos, donde todos hacen lo que mejor le parezca. De hecho, si un pagano antiguo viajara o pudiera viajar al tiempo, para esta época, para nuestro tiempo, en lo único que en sí se sorprendería sería en la tecnología que hoy en día tenemos y en que se le haya cambiado el nombre a su fiesta. O sea, en vez de adorar a Saturno o a Frey o al dios Ra, se honra o se celebra a Yeshua. El resto para él sería algo normal, porque eso era lo muy normal que para el pagano hacían. Así de que hay que analizar qué conlleva el celebrar una fecha que no es la correcta. ¿Va a celebrar una mentira? ¿Va a celebrar algo falso? Aun cuando mucha gente diga, no, lo que pasa es que lo hago de todo corazón. Es que lo hago con sinceridad. Lo hago para Dios y no para el mundo. Dios conoce mi corazón. Y es que lo hago porque es que lo siento así. Bueno, ya para ir terminando, mire, hay un pasaje de las Escrituras que dicen, y vamos a ir hasta allá con relación al corazón. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 28. Vamos a leer el verso 26. Mire lo que dice. El que confía en su propio instinto, en otra versión dice corazón, es que un tonto. Pero el que vive por la sabiduría escapará. ¿Se dan cuenta? Ahora mire lo que dice el libro del profeta Jeremías o Jeremías. Jeremías, capítulo 17, verso 9. Es lo que dice el profeta Jeremías. El corazón es lo más engañoso que hay. Es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Entonces, esas personas tienen que tener cuidado. Decir, no es que lo hago de todo corazón. Cuidado porque el corazón puede ser perverso. Hay otros que dicen, no, pero es que sí, esas fiestas son paganas, pero hay que redimirlas. Y aún citan pasajes como, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 15 o verso 15, que hablan acerca de redimir el tiempo y tuercen ese pasaje para decir de que hay que redimir es la temporada esa, la festividad. Cuando no está hablando de eso. Cuando la escritura habla de redimir el tiempo es que nosotros no malgastemos el tiempo en cosas vanas. Pero estos tuercen las escrituras para decir, no es que está refiriéndose a redimir la fiesta, cuando no es así. Si las fiestas hay que redimirlas porque no redimen a Halloween. Que de hecho hoy en día también hay muchos en el cristianismo evangélico, tristemente, que también a Halloween lo han redimido y han dicho, no, la hemos convertido. Miren, ya para casi ya terminar, ¿por qué tenemos que seguir lo que el mundo dice, lo que el mundo enseña? El Eterno es el mismo hoy, mañana y siempre. Malaquías, el profeta Malaquías en el capítulo 3 de Rapidez dice, verso 6, que el Eterno no cambia. Ya sabiendo y conociendo que estas no son prácticas de acuerdo a las escrituras, sino prácticas del mundo, mire lo que dice
en los escritos nazarenos o Nuevo Testamento. Por ejemplo, si nos vamos a la carta de Jacob o Santiago, que se conoce hoy en día como Santiago, capítulo 4, desde el verso 4. Mire lo que dice. Oh almas adúlteras. En otra versión dice gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Si ya nos estamos dando cuenta que estas prácticas no son prácticas de las escrituras, mucho menos de Dios, por supuesto, y son prácticas del mundo, tenemos que tener cuidado. Mire lo que dice inclusive el libro de Yohanan o Juan. Vamos a leer el verso 19. Mire lo que dice. Si ustedes, hablando Yeshua a sus discípulos, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Pero ya no son del mundo, sino que yo los escogí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Mi pregunta es, si esta fiesta fuera realmente fiesta de las Escrituras, ¿ustedes creen que todo el mundo, porque virtualmente todo el mundo, creyentes y no creyentes, celebran esto? Es más, celebran más los no creyentes, como dije, hasta el satanismo lo celebra. ¿Ustedes creen que el mundo estuviera celebrando esto? El mundo lo celebra porque sabe que no es de Dios, porque sabe que esto no es mandato de las Escrituras, porque sabe que es una fiesta pagana. Por eso es que la celebra. Por eso es que usted va a encontrar a personas decirle felices fiestas y ya. Es más, en la primera carta, primera de Juan, capítulo 2, en el verso 15 en adelante, mire lo que él dice. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué es lo que más en esta época apela? A los deseos carnales. Hoy quiero ese traje, ay, quiero ese regalo, ay, quiero que me regalen esto, ay, que estoy esperando la cena. Puros deseos carnales. ¿Qué dice? Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ya para terminar, mire, aun cuando todos en el cristianismo, porque hay que ser sincero, la mayoría de los cristianos saben esto, que la Navidad es pagana. Lo irónico es que la siguen celebrando, pero aún e hipócritamente en el cristianismo protestante, y no es mi razón de decirlo de una forma peyórica o de una forma crítica mala, pero aún los protestantes acusan a los cristianos católicos de estar en prácticas paganas, cuando el cristianismo protestante no salen de las mismas. Que de hecho, para ser real o sinceros, esas prácticas provienen del catolicismo. Y como dijo, ya con esto cierro, Yeshua, y vamos allá para cerrar con esta, libro de Yohanan Marcos, capítulo 7, verso 9. Y añadió, hablando Yeshua, ciertamente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su tradición. Así de que hasta ahí dejo el estudio para que ustedes puedan opinar, puedan comentar y puedan hacer sus preguntas.